Profesor, lean otro versito de Jesús Socialista y explíquenos eso, profesor, que usted dice que porque la señora de la esquina dijo que profesor, que usted está volviendo revolucionario y rebelde a las cuestiones cuando un hombre que murió fue por amor a la puta, por amor a los ladrones, por amor a los rateros, por amor al bueno, al malo, y ahí nace infierno, cielo, purgatorio, profesor. ¿Y usted cómo explica eso? Por eso es lo que dice señora. ¿Quién es esa? Esa es Tranquilina la Ruturrutu. Tranquilina la Ruturrutu. Bueno, querido estudiante, mire, para ver esto ya tendríamos nosotros que analizar que hay en el diccionario de la Real Academia de la Lengua una palabra que significa individuo. Y la palabra individuo tiene una partícula que se conoce como in. Vamos a verlo en literofilosofía, no lo vamos a ver en religión ni en teología, sino en literofilosofía, que abarca toda esa ciencia y abarca la economía política y abarca todas estas cuestiones, porque nosotros tenemos que ver ciertas cosas. No, profesor, pero ella dice porque usted lee muchos libros, porque usted ahí tiene la epistemología y filosofía de la ciencia, que usted tiene los valores y lee constantemente sobre los valores contables en las competencias susefectivas para contaduría pública, que lee el misterio del capitalismo. Y al leer eso, ustedes y todos se preguntan por qué el capitalismo triunfa en Occidente y fracasa en el resto del mundo, pero que tiene ese gigantesco sobrepiel como de oso, o con un oso raro, profesor. ¿Dónde sacó esa piel? Bueno, este libro no es más que la verdadera historia de la humanidad. Una historia de la humanidad que habla sobre el desarrollo cultural y científico, que nos habla del mundo antiguo desde 1200 a.C. hasta 500 después de Cristo. Hasta ahí queda este libro de Luis Pereschi. Pero yo, cuando voy a hablar de Eddie Muriel, cuando yo voy a hablar del Jesús socialista, cuando yo voy a hablar sobre la palabra individual y del capitalismo, tenemos que situarnos como literofilósofos. Porque es que si nosotros vemos a un patrón de derecha, o sea, un dueño de empresa de derecha y uno de izquierda, o un dueño de un negocio de derecha y otro de izquierda, están trabajando con el capital. Rusia trabaja con un capitalismo que en estos momentos, ya después de la caída de la URSS, de la Unión de Repúblicas Soviéticas, ha creado un capitalismo con países excapitalistas de derecha, que tienen también el capitalismo. Y entonces en esto podríamos decir viva Alechar. Viva a los hombres de la derecha que han tenido negocio. Pero ¿por qué usted dice eso, profesor? Si usted se dice que es de izquierda. Yo he creado un nick 301-327-3234 y nunca he recibido 5 centavos, por lo tanto no tengo ningún comprometimiento, sino con decirles la verdad, esa verdad que quedó en el Gólgota, y para poder hablarles yo de estas cosas, para que ustedes puedan no tragar entero. Resulta que no hay ninguna diferencia entre los que luchan contra los patrones de derecha, siendo de izquierda, ni los que luchan en oposición contra los de izquierda, siendo de derecha. ¿Por qué? Porque la palabra individual significa particular, único. Pero resulta que el hombre, cuando vemos la partícula in, significa no individual. Por lo tanto, el hombre piensa de una manera, siente de otra y actúa de otra. Profesor, pero eso es filosofía. No sé si es filosofía o no, pero mírese usted mismo para que vea. Yo he pensado que por qué tiene que ganar más plata en un diario como obrero o trabajador, uno que está en una máquina o empleado o llevando una contabilidad o una contaduría o lo que sea, que el hombre que está reventando el piso en la calle durante tantas horas, donde trabajan su hígado, sus órganos, y que gana un sueldo paupérrimo. ¿Por qué, si el desgaste energético y físico de aquel individuo que ya a los pocos tiempos va a sufrir de una cantidad de enfermedades, va a ser inferior a un individuo que de pronto dentro del capitalismo nunca se ha interesado ni por un libro,
nunca se ha interesado por nada. Incluso venía la palenquera con el poco de saco en la cabeza, con tuce y toda esa vaina, y está jugando a siglo en la esquina, y nadie, y siendo su propia madre, no se mueven ahí a buscarla, sino que un vecino llega y se echa un saco y dos sacos para ayudar a aquella pobre mujer. Entonces el individualismo es una cuestión que es la que está haciendo que cualquier semi o anal de pronto se sienta un gran patrón con dos letras en la cabeza, sencillamente porque tiene dinero. Ese capitalismo no está funcionando en la sociología del capital, que es cuando se están uniendo grandes países que tienen un gran capital, como Venezuela, Rusia, China, pero que también tienen obreros y trabajadores. Ahora la pregunta es, si el hombre piensa de una manera, actúa de otra y siente de otra, ¿habrá diferencia en los patrones? Bueno, esa respuesta me gustaría que me la hiciera Tranquilina la Rutucrucu. Sencillamente porque la partícula in significa no. Y divisible. Y no ser un individuo ciudadano, pero resulta que el hombre sí es divisible porque piensa de una manera, actúa de otra y siente de otra. De ahí tantas cosas y por qué un hombre de pronto se vuelve prepotente cuando nunca ha manejado un negocito. Y tiene la capacidad de coger a un hombre superior, y aquí tendríamos que ver inferioridad y superioridad en las diferentes cosas, y lo reduce por medio del dinero a un mísero o a una mísera escoria. Ya viene la prepotencia. Lo mismo sea jefe o jefa. Llega un momento en que el patrón de derecha, muchos patrones de derecha son nobles, justos, agradables, y otros que nunca han tenido un negocio y de pronto lo tienen, y viene la prepotencia contra el trabajador, precisamente a ese trabajador de los cuales, o a ese obrero en los cuales se ha respaldado por sindicatos o no sindicatos. Resulta que dentro del sindicalismo y todas estas cuestiones hay hombres que saquean una empresa. No saben que el capital tiene su misterio, sencillamente porque ese capital va a trabajar con una cantidad de cosas donde una brocha, una bolsa de alimento diaria robada, una pata de vaca robada en un dispensario de carne, que vale tanto, al tiempo se convierte en millones. Y por lo tanto ese capital está desangrado, pero sin embargo no tiene que ver nada con lo personal, porque hay hombres buenos y hombres malos. Hay tanta maldad en el mundo, individuos malos, que son capaces de nada más por darle gozo y placer a su maldad, de coger un niño, robárselo, saben la dirección de la casa de la madre, se lo llevan y lo devuelven convertido en bicicleta. Es decir, de los brazos hacen los cachos, de la espina dorsal hacen el caballo, y así forman la silla, y le meten dos llantas, y forman las partes delanteras y traseras de una bicicleta, y se la mandan en una caja, sencillamente por el placer de la maldad. Entonces estamos viendo que aquí va en el individuo la espiritualidad. ¿Cómo es posible que en las aras de la política un individuo que a duras penas no se mueve a cogerle el saco lleno de tuzas y de cosas a una madre, de pronto por cuestiones de burocracia política que no tiene nada que ver con el negociante o el patrón, se encuentre y esté en un puesto político de corbata, ejerciendo cargos como secretario de pesas y medidas en Soledad o en Barranquilla o en Bogotá. Esa Bogotá llena de una aristocracia que come el pescado con trinche, y sin embargo nos dicen corroncho. En las épocas del mar de Galilea,
y los mares, Corroncho era la persona que estaba en el interior. De ahí que cuando vemos un Jesucristo que absorbe toda la cultura de Galilea, que por ahí pasaba todo, en ese entonces como pasar por Barranquilla, la radio, la aviación, una cantidad de cosas y la cultura, y lo mismo por Puerto Colombia después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que vemos el libro El propósito del hombre. Y vemos que los esfuerzos por todas partes, capitales, federales, por retirar la campana de vidrio, esa campana que te dice hasta aquí estamos, llega un momento en que Congreso dice hasta aquí llegamos, por los tratos. Y de esa manera vemos también a un izquierdista que de pronto está apoyando a un partido como el Radical. Un hombre que se da pecho y que ya tiene y pertenece al M-19, pertenece a la FARC, pertenece a que, pero sin embargo, radicalmente, en su individualismo, como la ONG, están buscando el capital. Pero cuando ya el capital se sociabiliza en que todas las naciones tienen un fuerte potencial económico y se van uniendo, van naciendo potencia. Y se apartan de ese capitalismo individual que de un individuo que es absorbido por los encantos de la burguesía, y por eso es que todo el mundo quiere tener piscina, quiere tener, aunque no entienda ni siquiera qué significa capitalismo individual. El hombre piensa de una manera, actúa de otra y siente de otra. Por lo tanto, no son iguales el patrón de izquierda y el de derecha, y son iguales el patrón de derecha y de la izquierda según su bondad, según su capacidad y según su realidad objetiva y cultural. Llega un momento en que una misma familiar mío, dueña de unas compraventas de carros y esas cuestiones, un día le preguntamos, los muchachos que trabajan en la que barre y la otra, oye, pero usted no da aguinaldo. Y digo, aquí nos damos una le digo así, una persona que está recibiendo aquello de un individuo que también lo recibió de unas cuestiones ilícitas y sin embargo, después de ser una persona que no tenía ni siquiera servía para barrer en una casa ajena, de pronto, o hacer oficios en una casa ajena, de pronto siente una prepotencia y trata así a los trabajadores. Hasta el punto de querer que le barran los pisos con la lengua, como en el caso profesor, pero ¿y ese periódico qué? Bueno, ya aquí estaríamos en los medios de comunicación como instrumento de Estado. Ustedes ven el caso de, por el dinero, como en el desafío, aquellas personas se vuelven unos cerdos y son manipulados por distintos premios. Profesor, y usted nunca le han dado nada, ni siquiera le manda, ni el M-19, ni la FARC, ni Petro, ni nadie le manda 5 centavos al 301, 327, 32, 34. Por eso usted es un hombre libre y por eso sí creo que fue absorbido por una nave y en ese día glorioso, mientras se gestaba en su vientre la Virgencita de la Inocencia, al mismo tiempo en aquella nave, y yo lo creo, profesor, que nació su hijo con una mujer de otra galaxia y mi hijo está en los cielos. Yo esa clase se la di. Por lo tanto, quién sabe cuántos siglos tendrá también, porque eso viene de milenios en milenios, tantas generaciones nace un hombre nuevo, y ese hijo de esa galáctica mujer, conmigo lo tuvimos en una relación donde no hubo sexualidad carnal, terrestre, humana, porque el individuo está desposeído de cualquier cuestión, siendo producto de estas sociedades terráqueas que todavía estamos en el bestialismo mamífero. Ojo, hombre, profesor, no, vamos a verle entonces aquí a Jesús Socialista para que ustedes puedan entender lo que es esto y lo que es socialismo. Porque yo vi a un individuo que tiene una espalda llena de crímenes, que de pronto, siendo como el curí político demoníaco,
dice y habla del demonio socialista. Fíjese usted hasta dónde llega la cuestión. Creo que ese individuo es un gran magnate, un gran patrón. Bueno, le dicen patrón a los mafiosos también. El patrón es Pablo Escobar, el otro. Los únicos que no tienen relieve en esta sociedad son como usted, profesor, no tiene relieve en esta sociedad, profesor. Y sencillamente ni un buen trabajo. Ni siquiera nadie que mande 1,000 pesos a Minique, 301-327-3234, sea de derecha o sea de izquierda, pero el hombre es individual y en lo individual se diferencia de lo social. Veamos este hombre que sí dijo: amo a la puta, amo al homosexual, amo a la lesbiana, amo a la otra, amo al otro, amo al pastor ratero, amo al pastor pedófilo, al cura pedófilo, al otro, etcétera, etcétera. Pero sin embargo mi hijo está en los cielos y se escapa de esta humanidad. La vida sigue y continúa, y el alma del pasado quedó en la casa de Lucho, en el Bajo Valle. Por lo tanto, cuando los 12 consagrados cristianos primitivos compartían, bebían y comían y daban la enseñanza del maestro, ellos decían: estos no actúan ebrios, estos hombres no están borrachos. El profeta Joel decía que Pablo había hablado a los 11 y era notorio que era socialista, el Hijo de Dios que nos dio. De tu sagrado interior brotó amor al pobre, oprimido, al enfermo, a cada una de las criaturas humanas. Y se manifestó ahí un amor extraño y distinto. Por eso es que los evangelios no hacen sino hablar de ti y lo aclaran cuando hablan en contra del político de claustro y corbata y en contra del religioso que, absorbido por los encantos de la burguesía, crea ONG y crea cuestiones y crea una prensa que manipula a favor de un atrasado capitalismo y se aleja del socialismo cristiano o de la sociología del capital. Por lo tanto, hay bondad que no es limosna, es socializar el espíritu, pero para eso el hombre debe cambiar él mismo y ser honesto consigo mismo. Además, cuando este alimento sólido que se reemplaza y se da hasta los pobres y cristianos, entonces nace la política comunitaria o social. Por eso se consagran, y del interior de esta verdad que quedó guindada en el Gólgota brotó amor para aquellos oprimidos y enfermos. Por lo tanto, entre patrones de derecha y de izquierda hay veces que no hay ninguna diferencia, y entre políticos también, políticos que de izquierda que realmente están deseando el individualismo personal, tener los encantos de la burguesía, y por eso nacen cada ratico en la prensa, que es un medio de comunicación, esa guerra, y yo no sé por qué todavía siguen actuando los corruptos y manipulando la política colombiana, por ejemplo en este caso de nosotros, porque les hablo desde Colombia. Y esta sería la primera parte de comprensión de lo que es el individualismo y el socialismo y los patrones. Hay patrones capitalistas bondadosos y hay patrones de izquierda despiadados y crueles y prepotentes. Nos vemos en la próxima. ¿Y usted dónde es, profesor? Yo no pertenezco ni a derecha ni a izquierda, ni al centro. Soy sencillamente su profesor que le está enseñando y cree la literofilosofía. Esto lo puede entender con la literofilosofía. Aquí la escuela más grande que existe hasta ahora mismo, porque se llama, que tiene hasta nombre griego. Y me llevó un maestro y ahí estaba el máximo director mundial. Y cuando me habló de epistemología, a mí me parecía que estaba hablando con un hombre que apenas se sabía la receta para comprar en la esquina media bolsa de espagueti. Nos vemos en la próxima.